Simi TV y el éxito de lo natural presentan Caminos de Fe. En cada celebración de la Santa Misa nos encontramos con el amor divino. Antes de vivir ese momento sagrado, queremos guiarte por un camino de reflexión y conexión con tu fe. La preparación espiritual es una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios, a escuchar su voz y a abrir el corazón para recibir su gracia. Te invitamos a que te unas a esta jornada de fe. Reflexiona, ora y conéctate con tu espíritu antes de la Santa Misa. Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a Caminos de Fe, preparando el corazón para el encuentro con Dios. Los saludamos en este domingo para todos y cada uno de nuestros amigos, oyentes, televidentes que están muy pendientes de nuestro espacio. Aquí estamos, como de costumbre, todos los domingos. Y hoy estamos frente a la imagen de San Juan Pablo II. ¿Por qué estamos aquí hoy frente a la imagen de San Juan Pablo II? Porque esta semana que acaba de terminar, más exactamente el día miércoles, celebramos la fiesta de San Juan Pablo II. Padre Jorge, bienvenido. Gracias, lo mismo. ¿Cómo está, padre? Bien, gracias a Dios. Hoy lo veo elegante. Gracias. Hoy está muy elegante, es padre. que ya resolví no darle más comida a las polillas. Revisó el ropero y dijo, espere que toca sacarle un poquito. Bueno, mi padre Jorge, vamos a hablar de los papas. Bien, sí, me gustaría, así, abuelo de pájaro, como se dice, hablar de los últimos papas, porque viene una historia como de secuencia, ¿no? Sí, señor. Que ninguno ha repetido lo anterior, pero tampoco se ha desconectado del anterior. Sí, señor. Entonces tenemos a San Juan 23. Sí, señor. Un hombre tranquilo. Todo el mundo lo había creído que lo había nombrado como de transición, que no encontraban a quién nombrar. Y entonces, bueno, hay que pasar el ratico mientras tanto. Y resulta que un día se le ocurrió a Juan 23 dice que lo hizo de esta manera. Expresó de esta manera lo que había meditado, ¿no? Abrió la ventana de su pieza delante de Camarlengo, que es el que está cercano al Papa, y dijo: a la iglesia hay que darle abrirle aire, las puertas. Darle aire. Voy a convocar un concilio Vaticano, el segundo concilio Vaticano. Pero su santidad, eso no estamos en tiempos propicios para eso. Todos los tiempos son propicios para eso. Y convocó el Concilio Vaticano II, del cual muchos se rompen las vestiduras porque ha sido una renovación, lo que dijo el Papa. Dale aire, un nuevo aire a la iglesia, porque la iglesia estaba muy ahogada todavía en lo principesco, en esa forma como se ha llevado el papado en la Edad Media, quedarse en cuestiones políticas y enredos políticos. Ajá. Y después las guerras y todo eso. O sea, habían opacado para esa época la iglesia, sí, estaba opacada. Claro, y no se sabía para dónde iba. Entonces, él convocó el concilio, también muchos obispos en el mundo se rompieron las vestiduras. No, pero ¿cómo es posible? Él, como no discutía nada, sino sereno, lo convocó. Y así fue, murió él. Y luego lo sucedió Pablo VI, sí. Pablo VI, un hombre, según mi parecer, no era muy alto, por ahí de mi estatura, tal vez. Delgado, vino acá a Colombia en 1968. Yo lo vi por televisión en blanco y negro. Yo no había llegado todavía. Pero para mí fue emocionante. Yo creo que para mí una de las cosas emocionantes ha sido tener tan cerca a los papas. Y
ese hombre tan pequeño, pero tan firme En sus decisiones. en sus decisiones, y fue el defensor de la vida. Con una encíclica que ya tal vez hemos olvidado, pequeñita, que se llama Humane Vitae, y que dio palo al mundo, y el mundo le dio palo a Pablo VI. Pero Pablo VI fue firme. Eso lo trataron mal, le escribieron allá en Italia novelas. Bueno, lo trataron terrible, pero Me resbala. sí, firme. Ajá. Bueno, muere Pablo VI y llega y nombran a otro papa de transición, porque tampoco encontraron a uno de la talla, no lo encontraban. Entonces nombraron a primero. Juan Pablo I. Él era un obispo, pues, poco nombrado, más bien oculto, sereno, y la característica de él era catequista. Era un catequista extraordinario. Dejó un folletico pequeñito, pero muy, muy bueno, sobre la catequesis, cómo dar la catequesis. Y duró 33 días. Pues se tejió, como siempre, en torno a la iglesia una cantidad de cosas que lo habían envenenado. Y realmente, ¿quién iba a envenenar a ese papa si él no estaba influyendo casi en nada? No, ya estaba empezando su pontificado. Y él desde el comienzo pues se puso muy nervioso, fue muy nervioso, y al fin y al cabo murió pues, de eso. Él no se sentía capaz de esa responsabilidad. Es que es una responsabilidad, Padre Jorge. Él no, y murió de esto. Y bien, entonces ya se perfilaba, antes de él se perfilaba Wojtyła, Karol Wojtyła, como un papabile. En esa ocasión no lo nombraron, pero luego, cuando murió él, lo nombraron papa. Fue algo extraordinario porque hacía muchos años no salía un papa de fuera de Italia, y salió ese papa y de Polonia. Polaco, una nación que había sido golpeada terriblemente por el comunismo, por Hitler, mejor dicho, había sido flagelada. Y ahí tenemos a Juan Pablo II, un hombre de cruz constante. Nació en una familia muy católica. Cuando tenía 9 años, quedó huérfano de la madre, y luego al año y medio, murió el hermano. No tiene más que un hermano, murió. Quedó él y su papá. Y bueno, entró allá toda la fuerza de las guerras, el comunismo. En el tiempo del comunismo le tocó a él un periodo duro, lo sacaron a partir piedra a las canteras. Era muchacho, pero él, sin estar acostumbrado a eso, pues era duro. Claro. Pero allá no cejó y firme estuvo en su fe y en todo. Luego, en ese periodo, tenía 21 años y murió su papá. Quedó solo. Entró al seminario, todavía la cuestión estaba complicada, y entonces a hurtadillas abrieron el seminario, porque todavía el comunismo estaba fuerte sobre Polonia, y abrieron el seminario, y ellos vivían allá un periodo en el seminario y otros afuera, y celebraban a hurtadillas por allá, por las casas más apartadas. Y bueno, ya después se calmó todo eso y terminó su seminario, fue ordenado presbítero, y luego más tarde lo ordenaron obispo. Y entonces ya llegó
el periodo en que fue conocido por el mundo y lo nombraron en 1978 el primer obispo del mundo, o sea, el Papa. El Papa. Y él escogió el nombre de Juan Pablo II, porque sería un... como en honor al anterior. Al de los 33 días. Sí, no como ha sucedido antes o después sucedió después Benedicto y ahora León, que eligió por seguir esa línea sí, señor. De un papa con ese nombre. Uh-huh. Y Juan Pablo II se caracteriza porque es un hombre muy ilustrado, pero con una amplitud enorme. Él es poeta, él es filósofo, él es teólogo, pero sobre todo es un humanista muy grande. Mediador, es que fue uno de los grandes mediadores. Sí, pero humanista en la formación es humanista. Él es muy experto en... Estoy hablando como en presente porque todavía tenemos sus escritos. Claro. ¿No? En lo que es el ser humano y él estudió mucho eso desde la Biblia, qué es el ser humano y la familia, por supuesto. Pero también fue un hombre fuerte, un santo fuerte. Y eso es lo que a veces hace falta, padre. Sí, él no dio su brazo a torcer al que fue a llorar. Ya en ese momento estaba ya en decadencia la teología de la liberación aquí en América Latina, y entonces había todavía conflictos y había sacerdotes que estaban metidos en política y por ahí alguno de alguna parte de Nicaragua salió a cardenal, salió a saludarlo y a besarle en la mano quieto. Y le retiró la mano, uh-huh. Diciendo: usted no está en comunión con la sede apostólica, entonces ¿cómo viene aquí a ser pantomima? Ajá. Pues a él le convenía, porque como estaban en Nicaragua, pues decía, no, es íntimo el Papa, claro. Entonces ahí él rechazó. Uh-huh. Entonces fue un Papa firme. Y él, con su predicación por todo el mundo, porque es el Papa que más ha salido, fue muy humanista. Y ese humanismo lo llevó a estudiar desde la Biblia el ser humano y dejarnos un humanismo cristiano profundo. Y de ahí surge la encíclica Familiaris Consortio. Y que ha viajado por todo el mundo, porque fue un papa que el que más ha viajado. El que más ha, bueno, no digamos viajado, sino salido, como dijo posteriormente Francisco, salió a predicar por todo el mundo. Aquí en Colombia estuvo. Estuvo, no me acuerdo cuántos, me parece, si no estoy mal, 102 salidas apostólicas. Y por último, pues tenemos a Francisco, que está también en la continuación, desde otra visión, porque pues él sufrió acá toda la pobreza de Latinoamérica, ¿no? Está empapado todo de eso. Si Juan Pablo II tuvo el sufrimiento de la guerra, Francisco de la pobreza. Entonces, por esto Francisco es el Papa que aboga por los pobres, uh-huh. y que mira a la Iglesia como aquella que es abogada de los pobres y que tiene que vivir pobre. Y que desmontó muchas cosas que había. Sí, por supuesto. O sea, muchos lujos, muchas vainas que tenían los sacerdotes. Le tocó cargar con todo lo que se estaba presentando en el Vaticano después de Benedicto. Cuando Benedicto renunció, porque se saltó Benedicto. Pues claro, es que Benedicto es también un altavoz muy importante, porque Benedicto es un teólogo extraordinario y centrado. Y era justo ahí donde necesitaba, porque en el Vaticano hubo líneas por aquí y por allí, uh-huh. Y Benedicto se centró, dijo: no, señor, es por aquí. Y pues lo criticaron porque era alemán, porque miraba mal, que no sé, esa era su carita, ¿no? Sí, eso no hay que cambiar. Pero es un teólogo extraordinario, lo admiro,
y lo sigo, porque su profundidad teológica no la ha tenido nadie. Qué Hubo bueno. un contorno de él que fueron así, Ujú. presbíteros y obispos, pero él fue extraordinario en teología. Extraordinario. Por eso todo. hay que seguirlo estudiando. Muy bien. Y llega Pachito. Y llega Francisco, que pues eso sí ya conocemos más o menos todos. Y ahora tenemos el inicio de León, que va ahí como los leones en casa, Ajá. agazapaditos, pero él sabe para dónde va. Yo lo veo que ya sacó una encíclica. Sí, Esta a continuación ya la había dejado Francisco, tal vez. sí, esto ya seguramente dicen, quién sabe si era verdad, Ya había que terminado. ya tenía el borrador. Porque hace Francisco. poquito lanzó uno. Sí, la por que eso, lanzó ahorita. esa, que ya tenía el borrador Francisco y Él vino y la terminó. Y la terminó. Dicen, no sé si será verdad. Pero sí es la misma línea, inclusive tiene el mismo nombre de la última que escribió. O sea, toda esta historia que Padre Jorge nos cuenta, de todo el pontificado, todos los papas que han estado allá a la cabeza de la iglesia han sido sufridos, la mayoría. Han tenido sus problemas, sus dificultades. Y el Espíritu Santo los coloca allá al que menos. Sí, pero esta última línea ha sido extraordinaria. O sea, hemos tenido teólogo, humanista, Catequista, el reformador, y el reformador silencioso. Y Pablo VI, el defensor de la vida. El defensor de la vida. O sea, se han venido tejiendo para hacernos más humanos. Sí. Que es lo que hemos perdido. Claro que sin oscurecer otros de atrás. Los píos fueron uno fue liturgo, el otro también fue catequista, que es el patrón de los catequistas. Ha habido extraordinarios papas. Por allá en la Edad Media sí hay unos papas oscuros, pero porque eso los puso fue los estados, más desde el punto de vista político, para dominar la iglesia. Que todo el mundo cree que fue la iglesia la que dominó al Estado, y eran los estados los que manipularon la iglesia. O sea, por eso se vivía la Santa Inquisición, por ejemplo. Sí, eso es duro. Eso es una vaina que carga la iglesia duro. Sí, pero eso... Que porque los sacerdotes castigaban, la Santa Inquisición era feo. Sí, pero lo que pasa es que eso fue una intromisión del Estado en la iglesia. O sea, los utilizó. Los estados utilizó a la iglesia. Utilizó a la iglesia y metió allá a cardenales y todo eso. Sí, que eran los inquisidores. Sí, porque les interesaba ir contra unos y contra otros. O sea, para crear como una disuasión. Sí, y también otro fondo histórico de eso es que en ese momento había un gran movimiento en creencia de cosas raras, de brujerías y todo eso. Entonces eso todo el mundo... O sea, había una cacería de brujas. Andaba metido en todas esas cosas. Y todavía eso sucede, pero ya no en la iglesia, sino afuera de la iglesia. Bueno, Padre Jorge, vamos a un pequeño corte y ya venimos con la lectura o meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy. ¿Sabías que el colágeno es la clave para la salud en tus articulaciones, piel, cabello y uñas? Presentamos 5 colágenos en uno, una fórmula avanzada con colágeno hidrolizado que combina 5 tipos diferentes para mejorar tu bienestar. Notarás la diferencia en una piel más suave, articulaciones más fuertes y un cabello más brillante. Información 310-270-2895 o visita elexitolonatural.com. 5 colágenos en uno, el cambio que tu cuerpo necesita. Continuamos con nuestro espacio Caminos de Fe. A continuación, escucharemos la lectura, meditación del Evangelio correspondiente al día de hoy. Padre Jorge, por favor. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y otro un publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: «Oh Dios,
te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la mayoría de la gente piensa que el fariseo es el hipócrita, pero ese término llevó esa significación de hipócrita posteriormente, no en tiempos de Jesús. Pues a partir de los golpes que le dio Jesús, entonces quedaron al descubierto así, como hipócritas. Pero el término fariseo significa los apartados, o sea, los seleccionados, allá los mejorcitos. Por eso, los ricos. No los ricos, los mejores. Ellos no se ufanaban del dinero, sino se ufanaban de saber. Ellos eran eran como los conocedores. Eran los conocedores de la Sagrada Escritura. Que hablaron como si fueran los doctores de la ley, pero son diferentes. No, ellos eran los doctores de la ley. ¿El fariseo es el mismo doctor? Pues claro, el fariseo y el escriba son semejantes. Y eran los doctores de la ley. Sino que primero los fariseos fueron los que dominaron esa parte de lo que se llama la ley, que era todo el Antiguo Testamento que se conocía. Y ellos, dentro de ellos salieron escribas. Los escribas también eran fariseos. Los escribas eran más ilustrados que los fariseos. ¿Por qué razón? Porque es que los escribas eran los que copiaban. Anotaban todo. No, copiaban la Sagrada Escritura. No era que copiaban lo que otros decían, no. Hacían la Sagrada Escritura. Porque, o sea, tomaban el libro y ellos... Pues copiaban estos libros. Estos no, porque eran unos rollos. Sí. Es que nosotros no podemos entenderlo porque pues ahora compramos la docena de Biblias, 3, lo que sea, por montones. No, era que ellos hacían las copias y... pues, o sea, eran las fotocopiadoras de la época. Sí, pero entonces ellos no se limitaban solamente a copiarlas, sino a interpretar también la Sagrada Escritura. Entonces ahí fue donde surgió una cantidad de normas que no las podían poner ahí. Por eso en los tiempos de Jesús la tradición era mucho más grande que la Sagrada Escritura. Y ellos lo que defendían era la tradición. Por eso siempre hablaban la tradición de nuestros padres. Y le dicen a Jesús: usted no cumple la tradición de nuestros padres. Pero no era la tradición de los padres, sino lo que ellos estaban... O sea, no cumplen nuestras leyes. Lo que ellos habían interpretado de la Sagrada Escritura, a su manera. Es decir, la Escritura está de fondo, pero como para consultarle, decir: mire, es que aquí dice la Escritura. O sea, iban y sacaban el libro, el rollo. Sí. Lo leían. Y lo interpretaban. Y lo interpretaban y le decían al pueblo: esto hay que cumplirlo de esta manera. Sí, esto es lo que dice aquí. Y como el pueblo, la mayoría, ni sabía leer ni escribir, ni estudiaba la Escritura, pues ahí les tocaba obedecer. Y ahí es donde aparece la cantidad de normas que hacen aparecer como la tradición. Pero Jesús vino y abolió todo eso. Por eso, el choque con Jesús fue ese, ¿no? Que les abolió todo eso. Sí. Entonces, ese es el fariseo. Ahora, la otra pregunta: ¿y quién era el publicano? Pues el publicano es más malito, el que nunca iba a misa, el que nunca iba al culto, el que o a veces iba, pero entonces como el que no, ni le iba ni le venía. Pero sin embargo, cada vez que iba, pedía perdón por todos sus actos, que aunque los hacía, al final y al cabo era consciente y reconocía que él había pecado, que estaba mal.
Sí, esa es una interpretación igual que la que hacían los fariseos de la escritura. Estamos comparando. No, los publicanos eran los que cobraban los impuestos. Y eran semejantes, para Israel eran semejantes a los leprosos. Los publicanos estaban fuera del pueblo de Dios. No tenían ninguna autoridad en el pueblo de Dios y eran tenidos como usted dijo, los malos. Uh-huh. ¿Por qué? Pues que el publicano cobraba los impuestos para Roma. O sea, para el resto del pueblo judío esos eran enemigos de Roma. Normal, ¿no? Porque estaban robando a los hermanos para llevarle al emperador. Pero además de eso, ellos, la mayoría eran ladrones. O sea, además de cobrar los impuestos para Roma, ellos se guardaban un poquito para ellos. No, eso no lo podían hacer, porque eso estaba estrictamente controlado, sino que le echaban más. O sea, si a usted le toca pagar 3 denarios, entonces échele 5. Échele 5, sí. Anotaban 3 y se guardaban 2. Sí, pero entonces Roma ya había dado ¿cómo se dice? El estipendio que tenían que pagar. Y Roma sabía que robaban, pero lo importante era que llegara allá. Que llegara allá, sí. Entonces, por eso eran odiados, eran despreciados, no eran considerados judíos, eran enemigos de los judíos. Uh-huh. Y no era que todos eran muy arrepentidos, no. Encontramos en el Evangelio unos 3 arrepentidos, pero pues por eso están ahí en el Evangelio. Y entonces aquí Jesús hace una parábola. Recuerden que la parábola es un cuentico. Uh-huh. Y Jesús tenía mucha habilidad en eso. Él, en ese momento, pero es que con cada cuentico reprendía. Sí, pero es que en ese momento era que tenía que inventarse el cuento. No era que él lo traía prehecho. Sí, prescrito. ¿Para qué porque, fijémonos, en todas las parábolas hay una motivación por la cual Jesús dice la parábola. Entonces se la inventó en ese momento, no era que él la traía ya hecha. Mire, en aquel tiempo Jesús dijo esta parábola por algunos que teniéndose por justos se sentían seguros de sí mismos. Pues esos eran los fariseos. Sí, mínimo le lanzaron una pregunta y dije, espere un momentico. Ya le respondo. Que ya como ya sabía, como ya sabía que estaban allá. Venga, entonces ahí viene la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. El fariseo va allá adelante, se pone de pie, levanta los brazos y grita. Hace todo un circo. Grita, hace una oración a grito entero, no solo para que lo oiga Dios, sino para que lo oyera el otro que está allá. Los demás, porque eso no estaba solo el templo, por supuesto. Entonces él se alaba y dice y muestra lo justo que es. 2 veces, doy limosna, yo hago de todo, Señor. No, pero no hace de todo, mire. Yo no soy como los demás, ladrones. Pues ahí le está echando la puya al otro pobre. Al otro. Injustos, adúlteros. Sí, ellos se creían que no. Pero ¿cuántas veces los agarró Jesús así? Ni como ese publicano. De una. Ayuno 2 veces por semana. Uh-huh. La ley ordenaba 1 vez al año. Pero él lo hacía 2 veces por semana. Pago el diezmo de todo. Aquí no dice de qué, pero en otra parte sí se decía que ellos pagaban de la ruda, del cilantro, de todas esas todas las especies que había, pequeñitas. Entonces, por eso se crean justos. Y entonces el publicano se quedó atrás, se arrodilló, se agachó y no decía nada. Solamente allá se golpeaba el pecho. Y decía, ten piedad de este pecador, nada más. Y entonces viene la sentencia de Jesús. El primero salió más pecador, el publicano. Y el otro salió justificado. Y entonces ahí viene la enseñanza para nosotros. Y una interrogante, ¿cómo hacemos nuestras confesiones? Porque a veces podemos tener la tentación a hacer una confesión al estilo de los fariseos.
Padre, pues yo hace 20 años que no me confieso, pero realmente yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Por ahí a veces tengo una peleita con mi esposa. Y uno le pregunta, ¿y ha tenido adulterio? Usted sabe, padre, que la naturaleza es humana. Y yo les digo, no, yo no sé eso. Hasta el momento yo no. Yo no sé por qué no cometo adulterio. Y así, entonces, hacen una confesión cada 10 años, cada 20 años, y cuando van es a justificarse, no a arrepentirse. Pero también personas que se confiesan cada 8 días pueden hacer lo mismo. Y padre, acúseme que es que mis nietos me hacen tener rabia, mi esposo, mi esposa, a todo mundo le echan la culpa y no se dan cuenta de su pecado. O sea, no sé, acúseme, padre, que es que yo me pongo de mal genio y me salgo de mis casillas. Sí. O sea, justificar que el que me pongo de mal genio soy yo, no decir que los otros me hacen poner de mal genio, porque finalmente el otro puede hacer lo que sea. Por ejemplo, hay mamás que los niños les hacen tener cóleras, y entonces las mamás se ponen furiosas, se estresan. Y no, debían de tenerlo con paciencia, es decir, yo no debo ponerme de mal genio, yo debo reprender a mi hijo. Sí, ¿y a quién se lo está diciendo usted? No, yo no estoy diciendo, yo no estoy como el publicano, ciertos fariseos. Sigamos mejor. Yo lo conozco en su cara. Entonces, sí, y yo aquí, hablando en serio, yo no estoy diciendo confesión de nadie, sino que eso es muy general. Y pasa eso, que la gente no ha hecho un arrepentimiento sincero, sino que ha ido a vanagloriarse delante de uno. Y yo les digo, pues, su merced, yo no sé qué tanto pecado tenga, pero recuerda que usted no está confesando conmigo, yo soy solamente como un parlante que transmito lo que usted dice, sí, pero el que lo escucha, él sí sabe lo que pasa. Entonces sea sincero. Eso es lo mejor. Y eso es lo que toca hacer, sinceros ante Dios. Eso es lo mejor. Hay un librito por ahí, no me acuerdo de quién, que se llamaba así, sinceros ante Dios. En la confesión hay que ser sinceros ante Dios, y porque Él lo sabe mejor que nosotros. Sí, para incluso sabe qué va a pasar más adelante. ¿Qué es lo que pasa con el fariseo, no? Que él dice que yo soy. Yo soy, pero ¿y será que Dios no lo conocía? Que no conocía cierta esposa de uno de los que le cobraba impuesto a veces. ¿Y no será que Dios nos conoce más profundamente que nosotros mismos? Entonces, ¿para qué nos podemos decir mentiras? Muy bien, Padre Jorge. Entonces, hay que hacer una excelente confesión, aprovechar que tenemos 2 sacerdotes aquí en la comunidad del municipio de Simijaca, que mientras que el uno está en la parroquia de Simijaca, mientras que uno está realizando la Eucaristía, el otro está confesando. No solamente esperar al domingo para venir a confesarnos, porque pues el Padre en cualquier momento uno puede solicitar la confesión. Sí, Padre, o sea, yo puedo venir a cualquier momento. Pues decir, bueno, preferiblemente horarios, porque pues uno a veces no está acá. Pero de pronto, si yo llego y golpeo y si no se tiene tiempito. Pues sí, pero es que es mejor seguir los horarios porque... ¿Cuáles son los horarios, Padre? Pues los horarios son los de los domingos y los sábados por la tarde, ¿sí? Sábados en la tarde. Sí, porque de pronto uno entre semana, pues sí, puede venir, pero ahí sí uno no tiene la culpa, tiene que salir a las veredas, tiene que ir a administrar a alguien, tantas cosas. Entonces uno no puede asegurar que entre semana uno esté ahí. Disponible. Sí, ahora, lo que yo les he dicho siempre, si ustedes necesitan no solamente una confesión, sino una escucha larga, entonces yo les doy, nos ponemos de acuerdo, la hora, el día y la hora, de tal manera que yo dejo por lo menos 1 hora para escucharlos. Para poderlos escuchar. Sí. Y ayudarles sí, en su sala de escucha. Eso debe ser diferente a la confesión. Claro. Claro, dentro de la escucha puede terminar en confesión. Claro que sí. Pero ¿por qué? Porque es que aquí con una cola de 15 personas. 15 personas y una dura 30 minutos. 30 minutos, pues ya las otras se quedaron. Sí. Y además tampoco yo estoy como en disposición de poder escucharle con detenimiento porque estoy nervioso porque esa cola que hay esta señora no termina. Entonces
por eso, o este señor, o este joven. Sí, claro, Que no es solamente para señoras. Sí, claro. Entonces, yo les doy el tiempo que necesiten entre semana o cuando se acople a sus necesidades y que yo pueda. Y que haya la disponibilidad de tiempo. Entonces, porque aprovechar todo esto que nos ofrece el Padre Jorge, comprar los libros del Padre Jorge, el catecismo, que lo tenemos, yo creo que en el otro programa sí ya volvemos sí, yo creo que sí. a tener el catecismo. ¿Cómo le ha ido con la misión? Ya el tiempo se nos está yendo, pero... La misión. ¿Cómo va la misión? Pues ahí padre? vamos. Pues la gente como que no responde mucho, pero de todas maneras nosotros regamos el grano hasta donde... Alguno caerá en tierra fértil, otro caerá entre espinas y otro pues no germinará, pero algo saldrá. Algo saldrá. Esa es nuestra misión. No obligar a nadie. Jesús no obligó a nadie. Tampoco nosotros menos obligamos a nadie. Listo, Padre Jorge. Muchas gracias. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos dentro de 8 días aquí en Caminos de Fe, si Dios así lo quiere. Caminos de Fe. Gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión y preparación espiritual. Que el mensaje de hoy fortalezca su fe y llene su corazón de paz. Ahora los invitamos a unirse a la celebración de la Santa Misa, donde viviremos juntos el encuentro más profundo con el amor de Dios. Hasta la próxima y que el Señor les bendiga siempre.